Bueno, continuamos nosotros una vez más. Hubo un problema técnico y ya nuestro ingeniero lo arregló. Vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios. Como les dije, hoy día domingo lo hacemos desde nuestro hogar, nuestra casa, porque todavía no nos podemos reunir en la iglesia. Sabemos que en algunos lugares, ya escuchando las noticias por la televisión, vemos que algunos países ya pueden reunirse por partes, por pequeños grupos en las iglesias, más algunos lugares aún no lo han decidido hacer en forma abierta por cuestiones de precaución. Saludamos a los hermanos y amigos, familiares también que nos ven, nos visitan aquí en el Facebook. Damos gracias a Dios porque podemos expresar también un saludo, podemos compartir la palabra de Dios. El Señor es maravilloso, aún en medio de estos tiempos difíciles. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios y lo voy a hacer en el Antiguo Testamento, allí en el libro del profeta Habacuc. Es un libro que está ya ahí casi en las últimas páginas del Antiguo Testamento. Es en el capítulo 1, el libro de Habacuc, el capítulo 1, el versículo 1 al versículo 4. Muy bien, yo voy a leer aquí en español y ustedes me siguen en sus versiones, en sus idiomas. Dice la palabra de Dios, Habacuc, capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. Este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir, pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Amén. Esta es la palabra de Dios que encontramos allí en el Antiguo Testamento, en el profeta Habacuc. Pues habla de que el profeta allí está viviendo tiempos difíciles. Dice un pensamiento acerca de Dios así de la siguiente manera. Yo no sé si Dios existe, pero sería mejor para su reputación que no existiera. Es un pensador que no es cristiano, más da su punto de vista acerca de Dios. Muchas cosas de las que pasan en el mundo por estos días se ve y se puede ver reflejado, vemos en las pantallas de televisión, en el cine y por medio de la internet. Podemos ver y encontrar, en la mayoría de los casos, encontrar corrupción, ¿no? Como describe aquí la carta más adelante, el libro del profeta más adelante, corrupción en el gobierno, en los militares, en los policías. Vemos a nuestros superhéroes que aparecen en el cine, cuando vemos que manipulan las reglas, permitiendo, ¿no? Poniendo así al descubierto a los mentirosos, a los tramposos y a los asesinos, cayendo bajo el peso de la justicia. Estamos cansados de que la gente corrupta, inmoral y sin ética se salga con la suya y no pague por los males que hizo. Bien, estamos cansados de gente mala.
de los traficantes que salen libres pagando sobornos a las autoridades para no responder por sus delitos. O vemos que los jefes de las grandes empresas muchas veces botan a la calle, despiden a miles de los empleados para ellos ganar millones de dineros. Y a veces damos crédito a los superhéroes que conocemos en las pantallas del cine, que tienen poder para derrotar a los malos y a los malvados que no consideran bien la vida humana. Estos superhombres, héroes, están haciendo lo que querríamos que Dios hiciera algunas veces, pero no lo hace. El problema de toda esta injusticia, indiferencia, ya ha existido desde la creación, desde el principio, cuando empezó allí el mundo. El profeta Habacuc, como hemos leído, no es el primero en decir y señalar lo que estaba mal allí en su medio, en su situación, pero él es uno de los primeros y más comprometidos en hacer esto. Dice la Biblia que bajo el reinado del rey Joacim, Habacuc vivió un nivel de corrupción, escándalos y mucha violencia que podría superar en nuestros días al más despiadado y malvado de los malvados. Aún en medio del pueblo de Dios, las disputas se resolvían casi siempre basados en la venganza. Los funcionarios del gobierno se hacían de la vista gorda cuando los delincuentes que tenían mucho dinero les pagaban para quedar en libertad. Eso entre el pueblo judío, llamándose un pueblo que creía en Dios. Los pobres eran acusados injustamente con falsedad por crímenes que cometían sus amos. Y vemos toda esa situación en la vida de Habacuc. Como consecuencia, algunos empezaron a tomar la justicia por sus propias manos, como los superhéroes del cine que desobedecían la justicia para hacer justicia por sus propias manos. Todo esto nos acarrea y nos lleva a un desorden total. Y esto no se diferencia a nuestra cultura en el día de hoy. No podemos ir muy lejos. Quizás podemos pensar, o quizás digas que no estás enfrentando ninguna de las cosas dolorosas o algo injusto en tu propia vida, como lo describe Habacuc. Pero tenemos que admitir que ciertamente parece que todo lo que veía él a su alrededor tiene muchas implicancias para nosotros el día de hoy. Entonces, la pregunta aquí es, ¿a Dios le importa la maldad? ¿A Dios le importa todo lo que sucede hoy? Claro. Dice Habacuc en el capítulo 1, el versículo 2, dice: ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? ¿Hasta cuándo? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. Habacuc nos ofrece un mensaje de esperanza, no de impotencia ni de incertidumbre. Para este tiempo, para esta época moderna, se pregunta cómo es que un Dios justo, santo y soberano permite que exista el mal. Se pregunta cómo Dios permite que el justo sufra injusticia. La respuesta provista por el mismo Habacuc es que, y él dice, Dios es santo, soberano y justo, castigará el pecado en el tiempo señalado. Sí, así dice el mismo profeta ahí en su segundo capítulo, en el versículo 3, él dice así:
Esta visión es para un tiempo futuro, describe el fin, y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará, dice Habacuc. Vemos que Habacuc es muy sincero al poder expresar y opinar acerca de lo que pasa y decirle a Dios. Es muy sincero con Dios de hablarle y decirle: ¿hasta cuándo, Dios, he de pedirte ayuda? Ya estoy cansado, mira, sé que puedes hacer algo con respecto a lo que pasa en nuestros días, pero ¿por qué no lo haces, Dios? ¿Por qué no muestras tu poder? Se suponía que tú, Dios, ¿no?, fueras un Dios justo y, sin embargo, estabas tolerando todo tipo de violencia e injusticia y desesperación de la vida en la vida de este profeta. Y tiene mucho significado, mucha relación en nuestros días. ¿Cómo reaccionas cuando sufres un acto de injusticia, por ejemplo? Pensemos en nuestro medio. La desesperación de las personas por conseguir, por ejemplo, medicinas para salvar sus vidas. Pero nos enteramos que estas están en un depósito del gobierno, malográndose, porque su fecha de expiración ya se venció. Es algo injusto. O que el policía mató a un joven inocente que no se opuso a las órdenes, sin recibir este policía ninguna condena, alegando que era sospechoso y que estaba haciendo su trabajo. ¿Puede ser esto justo? Ejemplos como estos te hacen enojar, sentir airados, pero que realmente sucede todos los días y lo aceptamos como normal. Hemos aprendido a aceptar estas cosas. Así es como hoy en día funciona el mundo, como estamos. Pero también hay cosas que son producto de la injusticia de los hombres, que va más allá de lo que nos podemos imaginar, como el engaño, la manipulación, la traición y muchos pecados más. Quizá hiciste todo lo que pudiste para ayudar a un familiar que se encontraba al filo de la muerte, pero lamentablemente tu ayuda, tu oración no tuvieron resultados. Estás cansado, desanimado, devastado, afligido y solo. Las circunstancias no importan. Tarde o temprano, todos sufrimos los crueles golpes de la vida. Nuestra alma queda tirada en el suelo, adolorida, aunque oramos, perdonamos, leemos la Biblia, nos apoyamos en hombres fieles cristianos, nos apoyamos en la familia, pero aún así las cosas parecen empeorar. Vemos nuestro interior, nuestro corazón se abate, se daña, el alma se llena de cicatrices formadas por la desilusión, la tristeza, la furia que sentimos te hace insensible, la angustia te paraliza y te preguntas: ¿acaso a Dios no le preocupa lo que me está sucediendo? Él es Dios y creo que tiene el poder suficiente para hacer algo. Entonces, ¿por qué no lo hace?, dice Habacuc. Esto es lo que él pensaba, este hombre, este profeta de Dios, al ver la maldad de aquellos invasores que venían a la ciudad de Jerusalén para invadir los babilonios, los caldeos,
ellos estaban destruyendo cruelmente a la nación de Israel. Estas preguntas se hizo el profeta ya hace más de 2600 años atrás. Y son las mismas preguntas que nos hacemos nosotros el día de hoy. Las mismas preguntas son pertinentes para nuestros días. Quiere decir que el sufrimiento, que los problemas, la injusticia, ha existido desde todos los tiempos. Y Dios ha estado allí siempre. Entonces, la pregunta que el profeta dice y hace: Dios, ¿por qué no haces algo? Versículo 3 dice: ¿tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. Habacuc hablaba de los abusos que se estaban cometiendo en esos días. Iniquidad, aflicción, pleitos, contiendas, destrucción, violencia y un sinnúmero de maldades. Está él describiendo el sistema de injusticia y opresión sancionado por las autoridades de esa nación, de ese tiempo. Él describe esa situación perversa que es muy similar a la nuestra hoy en día. Jeremías, el profeta Jeremías, dice en el capítulo 6, el versículo 6, dice de la siguiente manera: el Señor de los ejércitos celestiales dice: corten árboles para usarlos como arietes, construyan rampas de asalto contra las murallas de Jerusalén. Esta es la ciudad que debe ser castigada, porque es perversa hasta más no poder. De ella brota la maldad como de una fuente. Sus calles resuenan con violencia y destrucción. Siempre veo sus enfermedades y heridas. Hablando el profeta Jeremías de lo que sucede en Jerusalén, las maldades, no solamente Habacuc. Deseamos que la vida sea como se ve en el cine muchas veces, o en la televisión, donde la trama, el punto clave de la película o el problema que el protagonista tiene o desarrolla, se resuelve casi en media hora o en pocos minutos, o en otras películas la historia demora más tiempo. Pero deseamos que nuestros problemas se resuelvan así, de la misma manera, rápido, que tenga un final feliz y para siempre. Sabemos que el final feliz es relativo en cada vida por los diferentes problemas. Cuando vemos que nos persiguen allí las fieras de la destrucción, con nombres como el cáncer, la bancarrota, la adicción, el divorcio, el estrés y muchas cosas que nos agobian. Vemos, por ejemplo, en nuestros días, cuando, por ejemplo, un conductor ebrio atropella a una persona y esa persona necesita varias operaciones quirúrgicas en su cuerpo, solo para poder después caminar. Pero ¿quién podría imaginarse después que esta persona se vuelve adicta por todos los calmantes que ha recibido en esta operación? La vida no se desenvuelve tal como uno quiere, de la forma que nos gustaría contarla, de la forma que nos gustaría escribir nuestra historia. No se puede realizar así, puesto que enfrentamos injusticias casi toda la vida. Aún en el caso de que pudiéramos nosotros ser capaces de idear alguna forma de encontrar soluciones para hacerlo mejor, lo difícil sería tener poder para hacer y llevar a cabo la mejor de nuestras ideas.
¿Cómo terminará todo esto? ¿Cómo terminará toda esa película? Dice Habacuc en el capítulo 2, versículo 3 al 4, dice: esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y éste se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. No se tardará. No se tardará. Todo acabará, todo tendrá un lugar. Dice el versículo 4, mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Todo acabará, mas tú sigue firme en Dios. Si tú fueras Dios, tal vez te preocuparías porque los malvados tengan su merecido, dando cuenta de todos sus actos. Les aplicarías las mismas medidas del sufrimiento, pérdida y sufrimiento que causaron. Que puedan sentir como sus víctimas sufrieron, pero por mucho que lo deseemos, lo cierto es que nosotros no somos Dios, ni sabemos qué es lo mejor en todo esto. Si pedimos a Dios que haga algo, la solución no exigiría mucho de Él. Él nos da una palabra, nos responde una oración o un pequeño milagro. Pensamos, si Él sanara a mi hijo, si el dolor que me agobia todos los días desapareciera para siempre, o que el dinero o el trabajo no me falte. Podemos desear todas estas cosas, pero nuestra confianza en Dios debe ser sincera y fiel. Si queremos que Dios nos dé la fuerza para tener un final feliz de nuestra historia, tenemos que crecer en la fe, creer en Él, temer a Dios, respetar a Dios. Debemos aceptar nuestras limitaciones como hombres finitos, como seres humanos que somos. No podemos saberlo todo. No podemos ver dentro de los corazones de las demás personas. No podemos saber todo lo que pasa en el mundo actualmente. No lo sabemos todo minuciosamente. Nosotros no podemos ver el futuro, la forma en que todas las cosas se están desarrollando en este preciso momento. En cambio, Dios sí puede. Él lo sabe todo. Para Dios, todos somos importantes. Dios importa con todos. Todos somos los protagonistas de nuestra propia serie. Él nunca nos abandona, nunca nos dejará. Y es más, Él está obrando todo para nuestro bien. Él lo está haciendo así. Entonces, ¿por qué no hace nada? Es una pregunta que nos traspasa la mente, el corazón, discerniendo nuestras dudas más profundas. Le decimos a Dios que nos ayude a alinear nuestra fe, lo que creemos, lo que hemos aprendido de Él, con lo que estamos viendo hoy ante nuestros propios ojos. Es como si algo que es totalmente real y probado, como por ejemplo el aire que lo vemos, pero lo vemos y pensamos, no existe, pero ahí está, no lo vemos. Dios es real, no lo vemos, pero está, existe. ¿Cómo es posible que un Dios bueno permita que tanta gente muera por causa, ¿no?, como lo sabemos hoy, de este virus? ¿Qué clase de Dios todopoderoso? Quizás si Habacuc estuviera en este tiempo y dijera lo mismo. Cuando pasamos por estas escenas, es posible que podamos preguntarnos, ¿cómo es posible que podamos creer que Dios se preocupa por nosotros? Pero una cosa nos dice Habacuc aquí:
Dios comprende tu dolor. Y lo mejor de todo es que acepta Él que le hagas todas esas preguntas. Dios prefiere que le grites, que le digas todo, descargues tu ira sobre Él, que le dijeras todas tus quejas y dudas. Dios quiere que le digas eso antes de verte abandonar tu relación con Él, tu fe con Él, en medio de esta situación desesperante en la que estás viviendo. David nos dice allí en el Salmo número 56, el versículo 8, nos dice: Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. David confía en que Dios puso todo lo que él le había dicho, sus angustias, sus quejas, delante de Dios. Y Dios las recibió. Y es así como también hace con nosotros. Lo que podemos hacer es, delante de Dios, es abrir nuestro corazón herido, con dudas, y vamos a ver que Dios nos va a hablar. Habacuc sigue diciendo más adelante: no te importa, Dios, que haya injusticia, no te importa todo eso. En el versículo 4 vemos: la ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Las personas, el mundo de hoy, ya no creen en Dios. Las personas no se respetan ni toman en cuenta lo que estamos hablando muchas veces, hablamos de Dios. Ya no hay justicia verdadera en este mundo. El profeta se quejaba de que Dios lo estaba obligando a ver toda esa perversión en todo su país. Dios exige que el pueblo de Israel vea su obra de juicio, lo que él iba a ejecutar. Pero Habacuc, él no comprende cómo es que el Dios Santo puede ver el mal que sería esa horrible invasión por parte de los países invasores, en este caso de Babilonia, los países circundantes también. No entiende él cómo la roca, el refugio fiel, puede mirar la destrucción de Judá y no hacer nada. Una vez más, vemos aquí las circunstancias le dan a Habacuc una imagen que él puede ver bastante negativa acerca de lo que es Dios. Si al principio el profeta Habacuc pensaba que Jehová era indiferente, él pensaba: Dios no puede estar haciendo eso, me estoy equivocando. Pero vemos aquí, como leímos en el versículo 2, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. Aquí vemos la impresión que tiene él, el profeta, acerca de Dios, que él lo ve como un Dios frío, sin misericordia. Aparentemente, a los ojos de Dios, el ser humano no tiene más valor que los animales. Piensa, es algo injusto que Dios vea así, de esta manera, y haga como Él quiere. Pero es la verdad. Dios puede hacer todo como Él quiere. Él lo ordena y lo define todo. Pensemos por un momento en esto. La vida no fue justa para Jesús. Él era justo, perfecto en todo aspecto. Amaba a los que nadie amaba, sanaba a los que sufrían, se interesaba por los despreciados de la sociedad, tocaba a los que no podían tocar. Si miramos su historia, su vida, Jesús mismo hubiera presentado su mismo argumento que muchas veces usamos nosotros.
como diríamos, la vida no es justa para mí. Pero no fue justo para Jesús. Él fue azotado, se burlaban de él, lo golpearon, le llevaron a la cruz. No fue justo que lo escupieran, que lo insultaran. No fue justo que Él se convirtiera en el sacrificio en favor de nosotros los pecadores, que somos malos, necios, como cada uno de nosotros. Por eso, cuando sufras una injusticia, piensa en Jesús. Cuando sufras, cuando te cuestiones, cuando estalles en ira, tal vez te debe consolar saber que Dios te comprende y que la vida no es justa. Cuando nos quejamos que la vida es demasiado injusta para nosotros, olvidamos que Dios es totalmente injusto. Sí, digo injusto. ¿Por qué? Es injusto en el sentido de que no está de acuerdo a nuestras normas o a nuestra manera de pensar. Pero Dios, de acuerdo a su norma, es santo y justo. Si Él, Dios, aplicara su justicia a nuestra manera de pensar, no tendríamos escapatoria. Todos somos culpables de pecar, dice la Biblia. No hay justo ni aun uno. Somos egoístas en pequeñas formas y en grandes formas también. Cuando pecamos en nuestro corazón, para Dios somos tan culpables como aquel que peca al descubierto. Si recibimos lo que merecemos, estaríamos estancados en nosotros mismos, sin esperanza de algún cambio, sin esperanza de perdón, sin esperanza de vida. Eso es si Dios aplicara toda su justicia. Pero gracias a Dios por su gracia y su misericordia, no somos así. No somos animales, somos personas, creados por Dios a su imagen, amados por Él. Nunca se da por vencido Dios por nosotros. Aun cuando nos enojamos y nos sentimos furiosos o heridos con Él, Él no desiste. Ni siquiera cuando podemos confiar en Él o cuando tratamos de apartarnos de Él, Él sigue amándonos, sigue mostrándonos su misericordia. Este es Dios y esto es lo que el profeta Habacuc dice. El profeta plantea esas preguntas difíciles, tal como nosotros. Habacuc, su nombre es un significado de una expresión amenazante, una destrucción, una carga. Este profeta comienza el proceso de reconstruir su fe, su devoción a Dios. Quiere más de Dios, una fe más grande, más fuerte en Él. El camino muchas veces de regreso a Dios puede ser difícil, con muchas piedras, obstáculos y muchos sinsabores en el camino, pero Dios te ofrece su ayuda, su espíritu. Jesucristo dijo: vengan a mí todos los que están cansados, atribulados, que yo los haré descansar. Yo voy a ayudarles. Lo que tenemos que hacer es empezar a reconocer nuestras dudas más profundas, como lo hizo Habacuc. Este es el primer paso para que nosotros podamos edificar una fe en Dios más sincera, más fuerte, si nosotros somos creyentes. Pero si tú no eres hijo de Dios, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, pide que entre a tu vida, pídele perdón de sus pecados, pide que puedas aumentar en fe, para que todas esas dudas, para que todos esos problemas, esas cosas que te vienen a la mente, de decir ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace todo lo que debería hacer hoy en medio nuestro, en mi vida? Él lo va a hacer. Cuando tú creas en Dios, Él va a venir a tu vida y te va a ayudar en medio de toda tu situación.
Este es el mensaje de Habacuc. Y este es el mensaje para nosotros hoy día, en el año 2020, en medio de todos los problemas que estamos pasando. Recibe a Jesús en tu corazón y Él te ayudará. Que Dios te bendiga. Me gustaría orar en esta oportunidad. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Ayuda a aquellos que han escuchado este mensaje. Ayúdalos en sus dudas, en sus problemas, en sus vidas personales. Calma sus dolores, calma, Señor, sus enfermedades. Sánalos de todos ellos. Gracias por tu palabra, porque es la única que puede ayudar a resolver las dudas de todo ser humano. Te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.